Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, como ayer lo mencionamos, hoy vamos a iniciar una serie de estudios tan interesantes, tan importantes y tan oportunos para estos tiempos que estamos viviendo. Y es acerca de cuántas veces, con cuánta facilidad hablamos palabras supuestamente que Dios nos habla, o escuchamos predicaciones donde se nos dice, así dice el Señor, y el Señor te dice, y el Señor me dijo, pero en realidad es Dios el que está hablando. ¿Cómo discernir cuando Dios nos habla a través de otra persona? ¿Cómo te das cuenta tú cuando es Dios quien está hablando? Hoy en día hay una insaciable hambre por la palabra profética del Señor. Los cristianos están ansiosos por recibir palabras del Señor y compartirlas. Junto al genuino deseo por lo real, viene también la vulnerabilidad a los ministerios proféticos falsos y excesivos. Y con mucha frecuencia los profetas, evangelistas, pastores modernos corren a través de nuestras iglesias, fraternidades y hogares, dando palabras casi como si fueran adivinos, pero es realmente Dios quien está hablando. Por eso en esta serie de estudios que comenzamos hoy, estudiaremos de cómo discernir exactamente lo profético, cómo la falsa profecía puede ser exacta con tu pasado y presente, pero equivocarse en tu futuro. ¿Por qué? Y cómo la falsa profecía lo inutilizará, te va a inhabilitar para servir al Señor. Cómo discernir al verdadero profeta del falso, cómo responder cuando una palabra no proviene de Dios y sobre todo cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. Hoy en día con ese evangelio falso de la prosperidad donde se promete todo paz y éxito y felicidad en el mundo, la gente es engañada porque no se le confronta con su pecado. Pero no debemos olvidar que uno de los primeros dones ministeriales restaurados por el Espíritu Santo, pues es el ministerio profético. Efesios 4:11 dice que el mismo Dios instituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y así como la verdad de la sanidad o el bautismo del Espíritu Santo con su relación espiritual ha sido restaurada en la iglesia, pues de la misma forma lo ha sido el quíntuple ministerio que Jesús instituyó, como acabamos de mencionar. Pero aún así parece que cuando algo bueno es restaurado en la iglesia, inevitablemente vienen los excesos. Dios ha levantado voces proféticas en nuestra generación. Mi familia y yo hemos sido bendecidos y animados por palabras que hemos recibido de parte de algunos siervos del Señor que realmente respaldan lo que hablan con la palabra de Dios. Recientemente, en mi propio estudio de la Biblia, he notado historias bíblicas que parecen similares a las del ministerio profético personal que en ocasiones vemos en el presente. En Génesis 18 leemos acerca de 3 hombres que visitaron a Abraham y le dijeron que para el mismo tiempo, al año siguiente, Sara tendría un hijo. Sara se rió creyendo que ella y Abraham eran ya muy viejos, pero Isaac nació más tarde ese año. El ministerio de Jesús incluye su encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Samaria, donde él le dice cuántas veces había estado casada y que el hombre con quien vivía no era su esposo. Y asombrada ella le contesta a Jesús en Juan 4:19, Señor, me parece que tú eres profeta. Aunque he sido bendecido personalmente por el ministerio profético y creo que es válido para la iglesia, pues necesitamos hacer una investigación exhaustiva acerca de los ministerios, porque hay ministerios que venden profecías a cambio de donaciones de cierta cantidad de dinero, y cuanto más grande la donación, según ellos, más profunda es la profecía. Hay ocasiones en que los ministerios de las televisoras cristianas levantan millones de dólares. Bueno, en Estados Unidos se ve mucho eso, mientras
se manipula a la gente dándoles palabras, a los donantes que envían dinero para esa maratón televisiva. Y lo podemos ver también en las estaciones cristianas de radio aquí en México. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Dios ha puesto a ciertas personas en el cuerpo de Cristo para que hagan sonar la alarma cuando algo va mal. De la misma forma que el cuerpo físico tiene glóbulos blancos en la sangre para defendernos de las enfermedades, el cuerpo de Cristo necesita hombres y mujeres de convicción que señalen dónde nos extraviamos del evangelio puro y que nos volvamos nuevamente al camino recto y angosto de regreso a Cristo. Necesitamos ver la devastación que viene cuando aquellos que según tienen dones proféticos incurren en el error. Tenemos que reconocer la trampa de dar profecías agradables solo porque existe el deseo de escucharlas de parte de algún cristiano, entre comillas, identificar el hábito de dar palabras a la ligera con un así dice el Señor. Uy, ¿cuántos predicadores y predicadoras no vemos en las redes sociales que dice, y hoy el Señor te dice, hoy te va a levantar, tú eres una princesa, tú eres un príncipe, tú eres esto, así dice el Señor, cuando en realidad se tratan de opiniones personales, no de palabras de Dios? De la misma forma en que un evangelista puede extraviarse de su llamado original, de llevar la gente al arrepentimiento, o un pastor puede herir más que sanar a su rebaño, una voz supuestamente venida de Dios puede a veces crear destrucción en la vida de algunos donde se suponía que no lo hiciera. Dice Primera de Juan 4:1, he llegado a la conclusión de que la falsa profecía es un maltrato del nombre del Señor, lo cual es una violación al tercer mandamiento y que los frágiles egos de la gente necesitan un buen tirón de orejas, si es que están proclamándose a sí mismos portavoces de Dios y no lo son. Después de todo, la Biblia nos ordena para probar la profecía para ver si viene realmente de Dios, como dice Primera de Juan 4:1. Ahora, escucha esto. Necesitamos entender que hay 3 niveles de profecía o de palabras que supuestamente vienen de Dios. Número 1, los que dicen, así ha dicho el Señor. Y esa es la más alta forma de profecía hoy en día. Es dada cuando un creyente proclama hablar de parte de Dios mismo. Esa clase de profecía es 100% correcta o 100% falsa. Usar ese tipo de profecía significa que no puede haber otras opiniones o pensamientos contrarios. La discusión está terminada porque Dios ha hablado. Y cuando ponen esa frase, así dice el Señor o así ha dicho el Señor, lo hacen con la intención de que no se les confronte en nada, aunque no tenga respaldo bíblico lo que están hablando. Número 2, cuando dicen, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, como dice Hechos 15:28. Esta clase de profecía refleja el consenso general acerca de la voluntad de Dios y puede o no estar 100% acertada, pero al decir esto, un grupo está expresando que con lo mejor de sus capacidades creen que eso es la voluntad de Dios para una situación particular. Y número 3, ¿esto significa algo para ti o qué piensas de esto? Cuando mientras oramos por una persona, una palabra o pensamiento viene a la mente, podemos preguntarle a la persona lo que Dios está haciendo en su vida. A veces el Señor nos guía a una intercesión profética y eso también puede ser llamado palabra de ciencia o palabra de sabiduría, como lo estaremos estudiando y como dice Primera de Corintios 12:8. Y esa clase de profecía pues no reclama ninguna autoridad. Ahora escucha bien esto. Para aquellos de nosotros que probablemente nunca tengamos un ministerio profético, debemos leer cuidadosamente lo que la palabra de Dios dice acerca de aquellos con ministerios supuestamente proféticos de así dice el Señor.
De la misma forma que los cristianos evangélicos no toleramos la predicación de las religiones falsas o paganas en nuestras iglesias, o rechazamos la teología liberal que no está de acuerdo con la palabra, debemos estar igualmente atentos que los ministerios proféticos estén alineados con la palabra. Pero hemos estado tan temerosos de despreciar la profecía que hemos sido negligentes en juzgarla. El título de hoy es ¿Así dice el Señor? Pero esa manera de pregunta, ¿de verdad Él está hablando? El mayor privilegio y el deseo más profundo de todo creyente es escuchar la voz de Dios. Ese era el clamor de los patriarcas del Antiguo Testamento, quienes caminaron por las arenas del desierto en el anhelo de cada creyente del Nuevo Testamento, escuchar nuevamente la voz de Dios. Ese era el anhelo también. Inherente a cada uno de nosotros está el deseo de escuchar y conocer la voz del Señor. Es un precioso honor sentarse a sus pies y aprender de Él. Es un tesoro para ser guardado. Debemos separar tiempo para leer su palabra y entonces escuchar en silencio su voz apacible y suave. Y esta comunión debe ser cultivada porque es un jardín de provisión, protección y de frescura. Así como el matrimonio tiene momentos de gozo íntimo, de secretos, de anhelos y amor sin palabras, también es un lugar para descubrir nuestras almas. Es una relación especial y delicada, una que debe ser alimentada y protegida. Dios le habla a sus hijos en formas muy variadas y creo que su primer preferencia es hablarnos en forma directa a cada uno a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Por esa misma razón envió a su Hijo para que el velo que separaba al hombre de Dios pudiera romperse. Por eso esta serie de estudios no intentan cubrir las numerosas formas en las que Dios puede elegir hablar, porque es un tema muy amplio para ser tratado en solo unos estudios, sino estaremos enfocados en un aspecto específico de cómo saber cuando Dios está hablando a través de otro. Este discernimiento es una parte integral de su relación personal con Dios de cada uno de nosotros. Y es una responsabilidad actuar como un portador del mensaje de Dios. El apóstol Pedro nos advierte en 1 de Pedro 4:11, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Eso lo dice la Nueva Versión Internacional, lo dice más claro. Y Pablo confirma que esto no es un tema nada liviano. Él dice en 1 de Corintios 2:3-6, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aunque somos humanos, Dios nos confía su preciosa voz y nos utiliza para hablar sus palabras a otros. ¿Escuchaste bien? Sus palabras, no las tuyas. Un profeta es un portavoz divino que habla la palabra de Dios. Hablar proféticamente es hacerlo por inspiración divina. Es la presentación del mensaje de Dios para un individuo, grupo, nación o generación. Puede traer dirección, corrección, advertencia, ánimo o instrucción. Pero una cosa es cierta, siempre conducirá a los que escuchan hacia el corazón y los caminos de Dios. Un mensajero de Dios solo es bueno mientras es fiel a aquel a quien está representando, porque no se representa a sí mismo o a sus opiniones, sino a Dios. Y quiero hacer una pausa aquí para aclarar, porque hoy en día cuando escuchamos es un profeta, lo exaltamos y lo ponemos en un pedestal, en un título, como si fuera, algo especial de esa persona, pero en realidad un profeta es el que habla la palabra de Dios. Un apóstol es un enviado, no es un título rembombante. La palabra apóstol es enviado. Un evangelista es quien habla las buenas nuevas de Cristo, el evangelio. Un pastor es aquel
como su palabra lo dice, quien alimenta a las ovejas del Señor. Y un maestro es el que enseña las palabras del Señor. Ahí está resumido los 5 ministerios que Jesús instituyó. No es algo rembombante ni para presumir, sino para tener humildad y reconocer que tenemos la dicha de representar al Señor, porque todo es por Él y para Él. Pero ¿qué sucede cuando la carne se enfrenta a las promesas del Señor? La Biblia revela que el ministerio profético de la palabra de Dios tendrá un papel crucial en la preparación de la iglesia para el regreso del Señor. Por cierto, el domingo estaremos hablando de algo que no hablamos muchas veces. Al final te darás cuenta. Y Pedro cita al profeta Joel, quien dijo en Hechos 2:16 al 18, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es lo mismo que dice Joel 2:28 al 31. Y recuerdas ayer la pregunta que la palabra nos respondió. El Señor da el Espíritu Santo a todos, dice que le da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Pero el enemigo también conoce esto y él anhela arruinar o pervertir la palabra de Dios y disminuir su efectividad. Y quiere que la iglesia permanezca carnal, porque entonces lo precioso se mezcla con lo vil. Y no es de sorprenderse que exista un patrón bíblico aplicable al ministerio profético actual, porque más de la mitad de las veces el Ismael, que representa la carne, precede al Isaac, que representa el espíritu. La carne tratará de producir lo que solo el espíritu puede hacer. Déjame explicarte. Cuando tenía 75 años, Abraham recibió la promesa de Dios que tendría un hijo. Y luego de 11 años de espera, él y su esposa inventaron un plan de acción. Agar, la esclava de su esposa, fue entregada a Abraham y nació un hijo llamado Ismael. Y Dios permitió esto y debió haber pensado, bueno, si ellos piensan que pueden dar a luz mi promesa a través de su carne, esperaré hasta que el sistema reproductivo de Abraham esté muerto. Como dice Romanos 4:19, y entonces daré a luz al hijo de la promesa. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque Él no permite que la carne se gloríe en su sabiduría. Y tuvieron que pasar 13 años más. Y ambos estaban muertos reproductivamente. Entonces Sara concibió y dio a luz a Isaac. Y Pablo escribió acerca de esto en Gálatas 4:23. En el nacimiento del hijo de la esclava no hubo nada sobrenatural, pero el hijo de la libre nació porque Dios prometió a Abraham que nacería. Dios ha prometido restaurar la profecía en todo su poder antes del retorno de Jesús, como dice Hechos 3:20 al 21. La expectativa llena la iglesia. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos sido testigos de la carne intentando dar a luz lo que Dios ha prometido? Hay un ministerio que nace de la voluntad del Padre y uno nacido de la carne y de la voluntad del hombre. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, aunque ambos son concebidos a través del deseo genuino de cumplir el plan y la promesa de Dios, el que es nacido de la carne es mantenido por la carne, mientras que el que es nacido del Espíritu será sustentado por el Espíritu. En pocas palabras, escucha bien esto, cuando una iglesia se llena de miembros a través de métodos del mundo de entretenimiento, pues tiene que seguir con esos métodos de entretenimiento para mantener a la gente entretenida y mantener la asistencia. La carne reproduce carne y por lo tanto habla directamente a los deseos del hombre. El espíritu reproduce espíritu y por lo tanto habla del deseo de Dios. El propósito
vuelvo a repetirte, de estos estudios, es ayudarnos a discernir entre esas voces. Aunque las palabras de la carne pueden ser placenteras a nuestros oídos, nos van a guiar a la corrupción, a la destrucción y posiblemente a la muerte. Las palabras del Espíritu, aunque inicialmente puedan no ser placenteras, pues nos van a guiar al corazón de Dios. Por eso, número uno, escucha muy bien esto. Pon esta base en tu vida espiritual. Prueba toda la profecía, o sea, prueba toda la palabra que se te dice que supuestamente viene de parte de Dios. Yo he recibido personalmente, numerosas palabras cuando otros siervos han orado por mí y me han dicho, así dice el Señor, durante más de 25 años de ministerio. Y de esas palabras, solo unas pocas han probado ser verdaderamente palabras de Dios. Si hubiera atendido a todas ellas, hoy sería una persona confundida y mayormente desviado de la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento nos exhorta en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y agregaríamos y desechen lo malo. Por eso es lo que tratamos de hacer, que la gente misma confirme con la palabra de Dios. Necesitamos la profecía en la iglesia y somos fuertemente advertidos a no menospreciarla. Menospreciar algo es condenarlo u odiarlo. Hemos estado tan temerosos de menospreciar la profecía que hemos sido negligentes en juzgarla y en examinarla, y nos comemos todo lo que tenga la etiqueta de así dice el Señor. Es importante que aprendamos a reconocer o discernir lo verdadero de lo falso. Examinemos nuevamente las palabras de Pablo en el verso 20. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Por eso es el objetivo de este estudio. No podemos aceptar lo falso como verdadero, porque tenemos miedo de rechazar la verdad como falsa. Debemos aprender a separar lo bueno de lo malo. Ni es correcto ser tan cautelosos y críticos que rechazamos la verdad. Pero creo que al presente, en los círculos llenos del Espíritu, estamos deslizándonos hacia la aceptación de cualquier palabra, ya porque alguien te da una palabra y le da la chiripiorca y empieza a temblar y hablar según en lenguas y a darte una palabra, nos comemos todo lo que dice sin preocupación, minimizamos lo inexacto o las palabras carnales como un bueno, pues ellos por algo lo están diciendo, pero nadie puede tomar en forma despreocupada algo que esté rotulado, que tenga el título con así dice el Señor. Israel también se equivocó en esa dirección, porque llegó al punto donde Dios dijo a través del profeta Miqueas, en Miqueas 2:11, y me gusta esta versión, nueva versión internacional: si con la intención de mentirles llega algún embustero y les dice, yo les anuncio vino, y este pueblo lo verá como un profeta. La Biblia al día es aún más fuerte, dice, este profeta borracho y mentiroso desean, Dios estaba diciendo, abrazarán como profético cualquier cosa que satisfaga sus deseos y apetitos carnales. Y Pablo dice que debemos analizar y probar todas las cosas hasta que aprendamos a reconocer lo que viene de Dios. Debemos hacer brillar la luz de la palabra de Dios mientras examinamos la profecía en su contexto y que siempre esté respaldada con la palabra de Dios. Necesitamos entenderlo. Ahora, escucha muy bien, pero para lograr esto debemos mantener un corazón abierto y educable, enseñable.
Debemos creer en las verdades leídas en la palabra de Dios en lugar de leer lo que ya creemos. Cuando somos confrontados con la verdad, podemos responder de dos formas. Podemos enojarnos y tomar la actitud defensiva como Caín, el hijo de Adán, y abandonar la revelación que necesitamos, o podemos ser humildes y quebrarnos como David cuando fue confrontado por Nathan, y elevarnos a un nuevo nivel en un carácter santo. Ahora, escucha esto y te dejo con esto. Te digo, estos estudios van a estar muy hermosos, nos van a abrir los ojos a tanta mentira de hoy en día. La enseñanza nos establece, pero las amonestaciones nos protegen. Te lo repetiré, la enseñanza nos establece, pero las amonestaciones nos protegen. Actualmente vivimos en el umbral de un gran cambio. Los últimos años, días y horas antes de la segunda venida de nuestro Señor. La mayoría de nosotros somos conscientes de esto. Aunque Jesús dijo que no sabríamos el día ni la hora, Él prometió que conoceríamos la época por las señales. Y esa época está sobre nosotros. Nunca antes tal concurrencia de cumplimientos de profecía habían ocurrido en la iglesia, en Israel y en la naturaleza, con el cambio climático. Tres señales claras que Jesús habló. Jesús nos aseguró en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estos eventos concluirán con el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo para juntar a sus escogidos desde los puntos más lejanos de la tierra y del cielo, como dice Mateo 24:30 y 31. Nuestro periodo de tiempo es mencionado repetidamente a través de las Escrituras. Muy posiblemente es la época más emocionante, como también la más aterradora en la historia de la humanidad. Es emocionante porque vamos a ser testigos de la más grande revelación de la gloria de Dios que cualquier generación haya experimentado jamás. Y vendrá acompañada de una cosecha de almas de tal magnitud que es inimaginable. Será un tiempo de gran gozo y gloria, pero también será un tiempo de juicio y temor, porque se nos dice claramente a través del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos, difíciles, serán magnificados por la oscuridad espiritual del engaño difundido. Y esa advertencia suena repetidamente a través del Nuevo Testamento. Cada carta hizo eco de este mensaje a la iglesia del primer siglo como una amonestación urgente para sus días, la cual también debía ser pasada a las futuras generaciones de estos últimos días. Te dejo con esto. Pero esto no estaba limitado solo a las cartas, porque el mismo Jesús nos advirtió en los evangelios acerca del engaño. En una de esas referencias que encontramos en Mateo 24, nos amonesta 4 veces que tengamos cuidado con el engaño. Cuando los discípulos le preguntaron por las señales que precederían, que estarían antes de su venida, Jesús comenzó su respuesta en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Piensa esto. Es fácil sentir la urgencia de las palabras de Jesús, porque hay un tono serio y solemne. Jesús quiere que sus palabras queden impresas en las almas de sus discípulos como nunca antes. Y 2000 años después, pues debemos ser sabios y no ser negligentes con su amonestación. Te dejo con esta escritura y medita.
Dios amonestó a los suyos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 81:8. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. ¡Ay, Israel! Si tan solo me escucharas. Y hoy te dice lo mismo a ti y a mí. Pueblo mío, si tan solo me escucharas. Ay, Señor. Y escucha lo que estaremos viendo el domingo, precisamente acerca de esto. Jesucristo volverá. ¿Pero por qué lo olvidamos? Ese es el título. Jesucristo volverá. ¿Por qué lo olvidamos? Todos sabemos que Jesús nació, celebramos la Navidad, que murió, celebramos la Semana Santa, que resucitó, celebramos como el domingo pasado la resurrección, pero volverá también. Y nadie sabe la hora ni el día. Incluso podría suceder en este mismo instante, una vez que pasa la Semana Santa y celebramos la victoria de Cristo en la cruz y su resurrección. Parece como que en la iglesia todo vuelve a la normalidad, pero olvidamos lo que Él dijo, que volverá. Y te dejo solamente con esta pregunta. Si Jesús viniera hoy, ¿estamos preparados para irnos con Él? ¿Sí escuchaste? Si Jesús viniera hoy, ¿estamos preparados para irnos con Él? ¿Por qué se ha desvirtuado el evangelio de así dice el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, el Señor quiere que seas feliz, el Señor te va a dar lo que tanto soñaste, sueña y ganarás el mundo? Pero no se te dice que te arrepientas porque el Señor puede venir en cualquier instante. El único evangelio que predicó Jesús fue el del reino de Dios. Y siempre comenzó con un arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Lo mismo que Juan el Bautista, lo mismo que los discípulos cuando fueron comisionados en Mateo 10, en Lucas 19, 10 y Lucas 9, perdón, y Lucas 10, los capítulos. Y también la iglesia primitiva predicó acerca del arrepentimiento, porque ellos estaban conscientes de que Cristo pudiera volver en cualquier momento y no veían las señales que hoy estamos viendo. Te vuelvo a repetir, si Jesús viniera hoy, ¿estamos preparados para irnos con Él? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, y que hoy tú te glorifiques en el hospital de Salamanca, Señor, y mañana en Santa Rosa de Lima, Señor, es nuestra oración, que tú seas glorificado en todo y por todo, Señor, que es el tiempo de urgencia y de preparación para llevar tu palabra a todo lugar, tu palabra y algo más, así como tú nos lo enseñas en Mateo 25, 35 y 36, Señor, porque cuando lo hacemos alguno de esos pequeños indefensos, lo hacemos a ti, Señor. El Evangelio no es solo de palabras, sino de acción también, como dice Santiago 2:14 al 17. Que podamos entenderlo y llevarlo en acción, en obra. Como tú lo dices, muéstrame tu fe con tus obras. Yo te mostraré mi fe con mis obras. No es que las obras salven, pero las obras aseguran lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y que este domingo sea un domingo de celebración en todas las iglesias del mundo, Señor. Que tú te glorifiques en todo, Padre. Te damos todo el honor y la gloria, Señor. Señor, y a todos aquellos que están débiles, cansados, afligidos, que tú les des fuerza, que tú les restaures, Señor, las fuerzas como del águila, que los unjas con aceite fresco. En el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria, Señor. Amén y amén.